Um, my name is Matthew Vitz. I am the director of the Global South Studies program here at UCSD. The Global South Studies program is a small undergraduate program here on campus that is primarily let me say this. We are located within the Institute of Arts and Humanities. And our mission is threefold. One, to introduce students to the concept of the Global South, as well as the Third World. Previously, this program was named Third World Studies. And to interrogate their origins in political struggle and cultural production. Two, to introduce students to the various historical, cultural, and political and economic perspectives on the Global South and its relationship with the Global North. And three, to teach students the stories, concerns, and issues of Global South communities. So we are really excited to have with us today a prominent Chilean activist, organizer, academic, Pierina Ferretti, who will be speaking with us and giving a talk in Spanish, as you know. And then we'll have some time, despite the late start, for a Q&A. I think that we should probably get started on this. I want to also just sort of really highlight the important co-sponsorships of this event. It really would not have been possible without the generous support from Latin American Studies here at UCSD, as well as the communication department. So I'm going to now pass it back over to Troy, who's going to give a little bit more thorough of an introduction of Pierina. So yeah, go ahead, Troy. Cool. Hi, everyone. Sorry, my camera is off. I'm glitching big time, and I don't know why. One last time to announce, if you need English language translation, you're going to go down to the bottom to the interpretation icon, and you're going to click on it, and you're going to select English so that you can have simultaneous translation for when Pierina is talking. I'm a lecturer here at UCSD in Latin American Studies, Global South Studies, and Sociology. Some of you are taking some of my classes in Latin American Studies and Global South Studies currently. Welcome, thank you for coming. I'm going to introduce Pierina, and then she's going to go ahead and get on with the show here. Pierina Ferretti is the executive director of Fundación Nodo 21. It's a left-wing think tank in Chile. It's also a partner of the Rosa Luxemburg Foundation, a Germany-based left think tank that has sort of global initiatives primarily throughout Latin America. Her participation in the recent campaign around the Constitution, the new Constitution in Chile, was through Nodo 21. She's part of the steering committee of the recent campaign, leading up to the plebiscite vote that took place in September 2022, this past year. She's also an instructor at the University of Valparaiso. She's currently finishing her doctoral thesis on the work of the Argentine philosopher Leon Rosnichner. She has published works in magazines such as Jacobin, Roar, Viewpoint, as well as Chilean located publications in Banda Propia, Babel, and Le Monde Diplomatique, among others. You can see her frequently, more recently, appearing as a political pundit on Chile's Tele 13, which is the flagship news program of Chile's Channel 13. She recently edited a collection of the works of Julieta Kirkwood, a Chilean feminist from the dictatorship era of Augusto Pinochet in the 1970s. She's an active militant in the Latin American feminist movement, not just in Chile,
but also with political militancy in Argentina and Brazil as well. Welcome, bienvenido, Karina Ferretti, tiene la palabra. Gracias por venir. Thank you. Hi, everybody. I'm going to speak in Spanish. Así que comienzo. En primer lugar, muchísimas gracias al Programa de Estudios del Sur Global y Estudios Latinoamericanos de San Diego por esta invitación, particularmente a Matt, a Troy, a Madi, que han hecho este encuentro posible. Y gracias a quienes están hoy conectadas y conectados por el interés en lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Chile y en el proceso político, que puede ser uno de los procesos políticos más interesantes del último tiempo y del que podemos extraer más lecciones y más preguntas por sus propias contradicciones. Por eso he titulado esta charla Dilemas y paradojas en el proceso político chileno, porque entiendo que todas y todos aquí fuimos sorprendidos por una revuelta social de una envergadura completamente desconocida en el Chile de estas últimas décadas, y luego por una derrota de una propuesta progresista, antineoliberal, que también fue una sorpresa. Entonces, en estos casi 4 años, o en estos últimos 3 años, entre el 2019 y el 2022, que fue la derrota de la propuesta constitucional, hay un conjunto de elementos que me parece interesante discutir y compartir con quienes quieran interiorizarse en este proceso político y discutir a propósito de él dilemas que se viven en Chile, pero que también son globales. Y eso, antes de comenzar con nuestro caso específico, me gustaría partir señalando que el proceso político chileno se da en un contexto global de crisis de modelo, de crisis sistémica, que básicamente tiene 2 grandes orientaciones de resolución: una ampliación democrática, una recuperación de derechos colectivos, de derechos sociales, o salidas autoritarias, salidas antidemocráticas y un recrudecimiento de la expansión capitalista sobre el planeta, sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre la reproducción social. En ese dilema está el mundo en este momento, y vemos, digamos, el avance de salidas autoritarias en distintas partes del planeta, pero también vemos el surgimiento de luchas democráticas en distintas partes del planeta, y todavía esa crisis no se resuelve. Y el capítulo chileno de esta historia nos muestra lo complejo que es, el escenario, incluso cuando luchas democráticas tan fuertes no logran consolidarse. Eso es como un contexto, esto está ocurriendo en distintas partes del planeta. El año 2019, cuando fue la revuelta social chilena, hubo revueltas en distintas partes del mundo también, por ejemplo en Ecuador, hubo un golpe de Estado en Bolivia en el mismo año. Entonces estamos en un momento, de mucho movimiento y de una oscilación entre la democracia y nuevas formas de fascismo. Y esto en Estados Unidos, ustedes lo saben muy bien. Me gustaría entonces comenzar con la pregunta que quisiera no responder, porque no hay una respuesta, hay distintas hipótesis, pero ¿cómo fue que pasamos de una revuelta social contra el neoliberalismo en el año 2019 a la derrota precisamente de una propuesta de constitución antineoliberal? Esa es la pregunta que muchas personas nos estamos haciendo en Chile. ¿Cómo fue posible, después de todo lo que ha ocurrido, después de este proceso tan intenso de democratización,
estemos en este momento atravesando una dura derrota de un proyecto antineoliberal que pensamos iba a triunfar. Y esto no está de más decirlo, que en un país como Chile, que fue, como muchas de ustedes saben, el país laboratorio de las políticas neoliberales, muy tempranamente, a partir de los años 70, con la dictadura de Augusto Pinochet. La gran promesa de este proceso político era terminar con el neoliberalismo en el país que había sido la cuna del neoliberalismo. La derrota de la constitución antineoliberal no termina, ¿cierto?, con este proceso, pero sí le pone una temporalidad mucho más larga, lo que pensamos que iba a ocurrir ahora, ¿cierto? Un camino de salida del neoliberalismo se ve mucho más largo y mucho más difícil de lo que pensábamos. Voy a ir por partes, voy a comenzar recordando lo que fue la revuelta social de octubre del 2019, que podríamos calificar básicamente como una revuelta de malestar social, de un malestar social acumulado en amplias capas de la población, y también de un malestar, digamos, eh, provocado por las condiciones de vida que impone el neoliberalismo en Chile, es decir, esto ustedes también lo conocen muy bien en Estados Unidos, una extrema mercantilización de la reproducción de la vida, de los derechos sociales, es decir, la salud, la educación, el sistema de jubilaciones, está mercantilizado a tal punto que está en este momento produciendo consecuencias sociales muy graves, ¿ya? Personas mayores que no pueden vivir de sus jubilaciones, un nivel de endeudamiento estudiantil muy alto, bueno, todo lo que ustedes también conocen en Estados Unidos, y eso acumulado por décadas ha ido generando un nivel importante de malestar social y también un malestar provocado por lo que en Chile hemos llamado las promesas incumplidas del neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo, al menos en Chile, tiene un discurso que promete autonomía económica y libertad si tú te esfuerzas, si estudias, si trabajas, pero cada vez para más gente es más difícil llegar a fin de mes, pagar las cuentas, pagar la educación, pagar la salud. Y eso ha generado mucha frustración, mucha rabia, mucho malestar, y eso es el telón de fondo de esta revuelta. Y también el malestar contra las élites políticas y económicas. ¿Sí? Un fuerte sentimiento anti-élites, ¿sí? Una cierta oposición entre un nosotros, un pueblo, un nosotros, y un ellos como una élite. Ahora bien, solo recordar que la causa aparente de este estallido parece completamente desproporcionada. En octubre del año 2019, el gobierno anuncia un incremento en la tarifa del transporte público, en particular del metro, del tren subterráneo de la capital del país, de $0,04, es decir, una cantidad muy pequeña. Y eso provoca un llamado, primero liderado por estudiantes secundarios, a evadir el pago del transporte y a asaltar los torniquetes de las estaciones del tren subterráneo. Y en pocos días esto se convierte en un estallido social general, como no se había visto en Chile desde los años 80, es decir, desde la época de la lucha contra la dictadura. En el día 18 de octubre, en menos de 24 horas, el país completo estaba ardiendo, en barricadas y en distintas manifestaciones a lo largo de todo el país, y al punto que el gobierno desata una represión feroz sobre los manifestantes, que provoca a su vez la crisis de derechos humanos más grande
que ha tenido nuestro país desde el retorno a la democracia, ¿no? Ahora, esta revuelta social no ocurre de la nada, no ocurre sin que hubiera alertas, ¿ya?, previas. Ocurre en lo que podríamos llamar un ciclo de movilizaciones antineoliberales, un ciclo de luchas antineoliberales que se remonta a los años 90, ¿ya?, y que está, digamos, vamos a ver algunos momentos, algunos hitos de ese ciclo, pero esto es importante recalcarlo porque el discurso de nuestras élites políticas, sobre todo hacia afuera, hacia el exterior, y la imagen que se ha construido de Chile es la imagen de un neoliberalismo exitoso, de un país sudamericano triunfante, de un país sudamericano que se distingue de los otros países latinoamericanos, que son estados fallidos, al contrario de Chile, un estado exitoso, un país que puede demostrar equilibrios macroeconómicos, que puede demostrar una importante reducción de la pobreza. Por lo tanto, el discurso de las élites era el de un país exitoso, pero para quienes estamos involucrados en las luchas sociales y al mismo tiempo quienes estudiamos la realidad social en Chile y las contradicciones de lo que llamamos acá el neoliberalismo avanzado, avanzado porque ya llevamos casi 50 años de neoliberalismo, no partió en los 90, comenzó en los 70, ya veníamos advirtiendo que los niveles de malestar social se acumulaban y que cada vez la curva de conflictividad social aumentaba. Es decir, acá solo 4 de las grandes luchas que en estas décadas han puesto en cuestión al sistema. En primer lugar, la resistencia indígena, la resistencia mapuche, que no es solamente una resistencia identitaria, sino que es una resistencia contra el modelo forestal, contra el modelo de acumulación capitalista en el territorio mapuche, sobre todo contra la usurpación de territorio por las empresas forestales. Bueno, la lucha mapuche ha estado, digamos, presente de manera ininterrumpida desde los años 90. Estoy hablando de la lucha mapuche de este último ciclo, ¿cierto? Tendríamos que decir que ha estado presente desde hace 500 años, pero en este ciclo reciente. Por otro lado, las luchas estudiantiles, que han sido las más masivas, de las más masivas en nuestro país, que es una lucha en varios sentidos. Es una lucha por recuperar la educación pública, pero también es una lucha contra el endeudamiento estudiantil, que es muy alto en Chile, al igual que en Estados Unidos. También la lucha por las pensiones. En Chile hay un problema social muy grave, que es que la mayoría de los adultos mayores no pueden vivir con las jubilaciones que reciben. Y esto contrasta con las exorbitantes ganancias que obtienen las empresas que administran los ahorros previsionales de todas las chilenas y los chilenos. Y por último, el movimiento feminista, ¿ya?, que desde el año 2018 ha sido un movimiento, el más masivo movimiento, ¿cierto?, que nuestro país ha conocido, y que efectivamente ha sido un movimiento que ha contribuido en el despertar de una conciencia crítica hacia el conjunto de la sociedad chilena. Esto estaba ocurriendo en Chile. No es que nuestro país estaba exento de conflictividad y de repente ocurre un estallido social. No, en nuestro país veníamos hace décadas viendo emerger movimientos contestatarios. Pero sí, el 2019 tiene algunas diferencias. El estallido social del año 2019 no es igual a los momentos anteriores de protesta social, no es igual a los movimientos anteriores de protesta social. Y en esas diferencias radica una buena parte de la explicación de por qué este proceso
ha sido tan complejo y tan contradictorio. Lo que hemos podido concluir de manera provisoria, estas son hipótesis, no son, digamos, verdades, son hipótesis que hemos ido elaborando al calor del proceso político, es que lo que ocurre en el 2019 es la aparición de lo que hemos llamado un nuevo pueblo. ¿Ya? Le llamamos nuevo pueblo para diferenciarlo de la vieja clase obrera y de las clases medias propias del siglo XX, que fueron las clases que protagonizaron las luchas sociales del siglo XX, fueron, por ejemplo, las clases que sostuvieron el gobierno de Salvador Allende, fueron las clases que se identificaron políticamente con la izquierda. Bueno, el nuevo pueblo chileno es un pueblo distinto a esa vieja clase obrera y a esas viejas clases medias. Es un pueblo que se ha forjado al calor de la experiencia neoliberal, es decir, un pueblo compuesto por trabajadores precarios, por una clase media débil, por una juventud popular que no logra integrarse al sistema de trabajo formal, por ejemplo. Es lo que algunos han llamado una multitud muy heterogénea, muy precaria y muy distinta a la vieja clase obrera. Y este nuevo pueblo no está organizado y no se identifica con la izquierda. Las protestas, sobre todo el comienzo de la revuelta social, fue absolutamente espontánea. No había banderas de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de ningún sector organizado. Era una protesta de personas solas o que iban con sus familias, con sus amigos, sin referencias al imaginario de la izquierda. Si bien es cierto, a los pocos días toda la izquierda, todos los sindicatos, todo el mundo organizado se suma a las protestas, pero nunca logra conducir la protesta, ¿no? Y nunca logra tampoco hacer que este nuevo pueblo se identifique mayoritariamente con las izquierdas. Eso es una gran diferencia con los procesos anteriores de protesta social que estuvieron siempre liderados por sectores organizados de la izquierda chilena o de los movimientos sociales. Acá solo dos fotos y dos consignas para ejemplificar las diferencias de estos sujetos populares. Una foto de 1970 de una manifestación de trabajadores donde la consigna es crear poder popular, una típica consigna de la izquierda en el siglo XX. Y en el año 2019, la primera consigna que surge de la revuelta social es Chile despertó. Si uno escucha la consigna Chile despertó, difícilmente uno podría decir esta es una consigna propiamente de izquierda. No, la verdad no. Es una consigna que no tiene una orientación política clara. Habla solamente de un despertar de la conciencia, de un despertar a una situación de rebeldía contra las condiciones de vida que puede tener una orientación hacia formas de solidaridad social, hacia salidas de izquierda, pero también puede no tenerla. Y eso es lo que estamos observando después de la derrota de la propuesta de nueva constitución. Pero bueno, esto es el origen. Sin revuelta social habría sido imposible la lucha por una nueva constitución. La constitución de la dictadura, la constitución de 1980, fue la herencia más pesada de la dictadura, es decir, una vez que la dictadura es derrotada, todo el andamiaje institucional y la constitucionalización del neoliberalismo chileno siguió tal cual durante toda la democracia. La constitución de la dictadura era la continuidad de la dictadura en la democracia.
Siempre la izquierda, durante todos los años de la democracia, tuvo la ilusión de acabar con la dictadura, perdón, con la constitución de la dictadura. Nunca tuvimos la fuerza suficiente, solo la tuvimos gracias a esta revuelta popular. Y bueno, tuvimos una gran victoria en el año 2020. Un 80% de los votantes aprobaron acabar con la constitución de la dictadura. Eso fue una gran victoria y eso abrió una canalización institucional de la crisis social. Y fue, bueno, acá puse algunas fotos, el proceso constituyente fue muy importante como un proceso de democratización política y social, porque vimos que la clase política tradicional fue desplazada por movimientos sociales, por feministas, por representantes indígenas, por militantes de izquierda, por representantes de la revuelta social. La convención constitucional, la asamblea constitucional estuvo hegemonizada por estos sectores, por movimientos sociales, sectores populares, por la izquierda, y la política tradicional, en particular la derecha, quedó completamente disminuida. Por lo tanto, fue un momento de mucha efervescencia social, de mucha efervescencia política, y ha sido el proceso democrático más profundo que nuestro país ha tenido, sin lugar a dudas. El resultado de este proceso fue una propuesta constitucional completamente distinta y opuesta a la constitución de la dictadura. El elemento más importante fue la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, lo que iba a permitir el establecimiento de derechos sociales universales en salud, en educación, en pensiones, en vivienda. Eso era la gran, digamos, definición de esta nueva constitución, y a la vez elementos muy progresistas, como el establecimiento de un Estado plurinacional, ecológico, de una democracia paritaria en términos de género, y del establecimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos, en particular del derecho al aborto, que también ustedes bien conocen en Estados Unidos, lo complicado que es cuando estos derechos no tienen un rango constitucional. Esta fue la propuesta del trabajo de esta convención, pero bueno, esta fue la propuesta que fue rechazada. Entre todo este proceso de elaboración de esta constitución tuvimos elecciones presidenciales, y es importante detenernos un poquito en esto. ¿Por qué? En el año 2021 ocurrieron las elecciones presidenciales, y estas elecciones nos dieron la primera sorpresa y nos prendieron la primera alerta de que algo estaba ocurriendo. La primera vuelta de esta elección fue ganada por el candidato de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, un símil chileno de Donald Trump, con un discurso muy similar, con estrategias muy similares a las de la derecha extrema internacional. Y este candidato sacó una mayor votación que el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, que es un reconocido dirigente estudiantil de la época de las grandes movilizaciones estudiantiles del año 2011. Y la gran sorpresa fue que en esta primera vuelta el candidato de la ultraderecha tiene una votación más alta que el candidato de la izquierda. Y la gran pregunta era, ¿qué está pasando? Que en medio de un proceso de democratización social, después de una revuelta social, con una asamblea constitucional hegemonizada por la izquierda, por movimientos sociales, por representantes indígenas, por representantes populares, la ultraderecha gana la primera vuelta. Esto fue un primer
una primera alerta. Finalmente, luego de una movilización popular muy fuerte, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, termina imponiéndose, termina ganando, triunfando sobre el candidato de la ultraderecha, pero quedó allí la alerta puesta de el peligro ultraderechista como una amenaza al proceso democrático en Chile. Y llegamos entonces a la derrota de la constitución antineoliberal, feminista y plurinacional. En el plebiscito constitucional del año 2022, del año pasado, esto es muy importante señalarlo, por primera vez en años, o sea, por primera vez en la historia de la democracia reciente, se produjo una votación con voto obligatorio. Aquí tengo, este gráfico muestra la curva descendente de la participación electoral. Pueden ver cómo desde 1989 hasta el año 2021, incluso con la revuelta social en curso, la participación electoral iba bajando de manera sostenida, con algunos altos y bajos, pero una participación electoral inferior al 50% del padrón. Para el plebiscito del año 2022, mediante una ley, se decreta votación obligatoria. Y vemos entonces que participó cerca del 86% del padrón. En la segunda vuelta de Boric contra Kast, solo participó el 55% de la población. Hubo un incremento de un 30% de participación electoral. Todo ese incremento, toda la gente que se sumó a votar, que es gente fundamentalmente del campo popular, de los estratos populares, votó contra la constitución antineoliberal, feminista y plurinacional. Fue un rechazo popular, no fue un rechazo solamente de las élites, sino que fue un rechazo que se dio principalmente en los sectores populares. Y esto es una gran pregunta para la izquierda, que dice ser o que quiere ser la representante de los intereses populares. Las causas que hemos ido identificando de por qué esta derrota fue tan aplastante, en primer lugar, por supuesto, el establecimiento del voto obligatorio, que obligó a votar a ese 50% de la población, a una parte importante de ese 50% de la población que no estaba votando hace décadas. Obligándolos a votar, votaron en contra de esta propuesta y la hipótesis que más consenso genera es que esta población es el tipo de votante anti-establishment que va a tender a votar contra toda propuesta que provenga del campo político o que va a buscar alternativas, candidatos que levanten un discurso anti-establishment, antipolítica, contra las instituciones, incluso contra la democracia. Nos parece que ese es uno de los factores centrales. Estamos convencidos de que si hubiera sido voto voluntario, como hasta las elecciones anteriores, y solo se hubiera movilizado a votar la gente interesada en el proceso político, habríamos ganado, la Constitución habría ganado. Pero el establecimiento del voto obligatorio alteró
radicalmente el comportamiento electoral. Otros elementos que son estrategias globales de la extrema derecha, por supuesto, las noticias falsas y las campañas de desinformación fueron muy graves en Chile. Circulaban noticias de que con esta nueva constitución te iban a quitar la casa, no ibas a poder tener propiedad sobre tu vivienda. Por supuesto que los derechos sexuales y reproductivos iban a provocar la ruptura del modelo de familia tradicional y la perversión de niñas, niños y adolescentes. Esto que ocurre en todas partes, ¿cierto? Del mundo donde la extrema derecha despliega sus estrategias comunicacionales. Pero nos parece que lo más importante es que hubo una desconexión entre las demandas de la revuelta social y la propuesta constituyente. El estallido social no fue para generar una nueva constitución. Las personas se manifestaron porque estaban molestas por el sistema de salud, por el sistema de educación, por las pensiones. La primera consigna de la revuelta fue Chile despertó, no fue una nueva constitución. La idea de la nueva constitución es una propuesta de la izquierda para canalizar estas demandas y allí se provocó un desajuste, ahí se provocó una distancia entre el pueblo que se moviliza y quienes quieren representar a ese pueblo. Y esto es importante señalarlo porque a la Convención Constitucional, a la Asamblea Constitucional llega la izquierda organizada en movimientos sociales, en partidos de izquierda, dirigentes territoriales, ambientalistas, feministas. A la convención llega el mundo organizado, pero la revuelta social la protagoniza un mundo no organizado. Entonces hay una distancia entre el sujeto popular que protagoniza la revuelta y los sectores organizados del mundo popular, es decir, la izquierda, que protagoniza el proceso constituyente. ¿Cuáles son, y con esto voy terminando, las paradojas que nos encontramos en estos 3 años de proceso político? Por una parte, que una revuelta contra el neoliberalismo rechaza una propuesta neoliberal, que en un país donde hay un movimiento feminista muy masivo, se rechaza una propuesta feminista de constitución. En un país donde hay un fuerte movimiento ambientalista, se rechaza una constitución ambientalista. Y en una revuelta social que mostró una simpatía hacia las demandas indígenas, se rechaza una constitución plurinacional. No lo mencioné, pero uno de los símbolos que más circuló durante la revuelta social fue la bandera mapuche, y una de las acciones más repetidas durante la revuelta fue derribar monumentos de colonizadores, ¿cierto? De Cristóbal Colón y de otros colonizadores españoles. Y había una sensibilidad muy favorable a las demandas indígenas, pero la dimensión plurinacional de la Constitución generó una reacción adversa muy fuerte en el campo popular. Para terminar, 3 últimas paradojas. La mayor crisis del neoliberalismo en Chile no logra consolidar una salida antineoliberal. Por otro lado, el pueblo chileno demanda protección social, demanda mayor presencia del Estado en la salud, en la educación, en el sistema de jubilaciones, pero al mismo tiempo el pueblo chileno demanda protección de la propiedad individual y de la libertad individual, y son elementos que chocan con la idea de Estado social de derecho, de solidaridad social, y la izquierda no supo procesar estas 2 dimensiones, protección social
propiedad individual, están muy presentes en la subjetividad del pueblo chileno. Y para terminar, estamos en una situación en que un nuevo pueblo ha surgido de las entrañas del neoliberalismo, un pueblo de trabajadores precarios, y ese pueblo no tiene hasta este momento una representación propia, una representación política propia, organizaciones propias. Y por otro lado, la izquierda existente en partidos y movimientos sociales está desconectada de ese nuevo pueblo. Tenemos algo así como un pueblo sin izquierda y una izquierda sin pueblo. Y bueno, por ahí me quedo con este análisis breve de lo que ha sido este proceso y sobre todo de las preguntas que nos deja, de las paradojas que nos muestra y paradojas que estamos aún en Chile intentando pensar, intentando procesar para intentar responder a los problemas y a los desafíos que tenemos. Porque la crisis social sigue existiendo, los problemas sociales que dieron origen a la revuelta siguen allí y por lo tanto Chile en este momento es como un volcán que en cualquier momento puede volver a estallar. Eso. Muchísimas gracias por escuchar. Wow, muchísimas gracias, Pierina, por este discurso fascinante. Thank you so much, Pierina, for this really wonderful talk. I'd like to open it up to questions, discussion. So please take this great opportunity that we have to ask your questions, offer comments on these really really contentious, very exciting, very positive, but also very disappointing events in Chile recently. I know many of us here in the US were following quite closely what was going on down there, what has been going on down there in the last several years. So yeah, please feel free to raise your little digital hand. And I see that Nancy Postero has a question. So go ahead, Nancy. Thank you. Muchísimas gracias, Pierina. Soy Nancy Postero, soy antropóloga aquí en UCSD. I'm Nancy Postero, I'm an anthropologist here at UCSD. Lo que quería preguntar es sobre el tema indígena. Que terminaste un poco con la cuestión de que la Constitución tuvo una propuesta impresionante plurinacional, dando derechos a los pueblos mapuches que, como comentaste, han estado en problemas por décadas, siglos, etc. Y desde el mundo y pueblos indígenas en todo el mundo, pero en América Latina, todos estábamos mirando, esperando que iba a seguir lo que pasó en Bolivia, un poco en Ecuador, y porque las constituciones han sido un sitio realmente de cambio, de esperanza. Pero que en Chile pareció que el pueblo chileno, que el racismo del pueblo chileno fue lo más importante. Entonces quería preguntarle si puede comentar un poco si tú piensas que fue racismo o la manera de que la Constitución organizó la nueva respuesta, lo que sea. Déjame traducir a mis compañeros. Sí.
I'm Okay. just saying that from the perspective of Indigenous people, the last part she was talking about the proposal in the Constitution to make the Chile a plurinational country was something that people were watching around the world, and particularly in Latin America, hoping that it possibly followed the Bolivian case and the Ecuadorian case, where the Constitution has been a site of real hope and change. And I was wondering if she could talk a little bit about that. Was it just a question of a continued racism, because Chile has been seen as one of the most kind of anti-Indigenous, kind of racist countries? And that's saying a lot, because where in Latin America isn't that the case? But I was wondering whether if she could just comment on what she thought was the reason for the complete rechazo or refusal of the Chilean people. Siga nomás. ¿Reunimos otras preguntas o contesto a Nancy? Yo creo que puedes contestarle a Nancy y luego seguimos con Jody. Sí. Ok. ¿Y esto también tiene traducción? Sí. ¿Estamos traduciendo? Sí. Ok. Bueno, Nancy, gracias por la pregunta. La respuesta no hay una respuesta. Hay que sopesar los factores y ver el peso específico de cada uno, pero yo diría que algunos ya se han ido madurando en la reflexión colectiva. Y uno tiene que ver con que se calibró de manera desajustada el racismo estructural que hay en el país. El hecho de que las protestas sociales hayan estado llenas de banderas mapuche no significaba automáticamente un apoyo masivo a las demandas mapuche o a las demandas indígenas, con el cuidado de insistir que si hubiera sido voto voluntario, se gana. De eso no hay duda. Es decir, hay ya un porcentaje de la población chilena, no solo de clases medias ilustradas, sino también de sectores populares, que se han politizado de una manera progresista de izquierda, por decirlo de alguna manera. Ese número no es pequeño, es el más grande que tenemos desde décadas, que es casi un 40% de la población. No es suficiente, pero no es poco. Ahora, hay reflexiones interesantes de intelectuales mapuche, porque el dato más duro del tema plurinacional es que en las regiones, en los pueblos de mayor composición indígena, también ganó el rechazo. Y ganó de una manera arrasadora. O sea, ni siquiera la población indígena votó a favor de una constitución plurinacional. Y la reflexión autocrítica que ha hecho una parte del movimiento indígena, de sus intelectuales orgánicos, es que la agenda plurinacional no es una agenda popular en el campo indígena, en el mundo indígena. Es una agenda muy avanzada, muy vanguardista, pero que no cuenta con arraigo cultural en la población indígena. Sumado a que la población indígena en Chile vota muy poco, o sea, no participa electoralmente, y aquí fueron obligados a votar. Y votaron como votaron, ¿no? Entonces está, y el último elemento fue, no tenemos cómo medir el peso que tuvo, pero lo tuvo uno de los elementos más utilizados en la campaña de noticias falsas y de mentiras de la derecha, fue para atacar el pluralismo jurídico. Se inventaron una serie de mentiras de muy fácil propagación, de que los indígenas iban a tener su propia justicia, y que si, por ejemplo, una persona chilena cometía un crimen, iba a ser juzgada con el rigor de la ley, y los indígenas iban a darse penas irrisorias como ir a cultivar la tierra
después de asesinar a alguien. Cosas así. Y yo que estuve haciendo, yo trabajé, digamos, muy arduamente en la campaña por el apruebo y tengo reiteradas experiencias de personas preguntando esto, si los indígenas iban a ser ciudadanos de primera clase o iban a tener privilegios, más que privilegios. ¿Por qué los indígenas van a tener privilegios en relación a la población chilena? Fue muy duro, pero fue así. Y creo que esos son los factores que permiten entender por qué el elemento plurinacional generó tanta resistencia a nivel popular, incluso a nivel de la población indígena. Muchas gracias. Las mismas cosas se escuchó en Bolivia, donde yo trabajo. Ajá. Tanto miedo de que los indígenas iban a ganar un privilegio y no, Que se iba a acabar con la igualdad ante la ley. eso, ya. Muchas gracias. Gracias, Nancy. And Jody, did you have your hand up? Would you like to, jump in? Gracias, Matthew, y gracias a señora Ferretti. Me gustó mucho la charla. Yo soy Jody Blanco, un profesor acá en el Departamento de Literatura y también el director de estudios latinoamericanos. Mi pregunta hasta cierto punto no la tengo bastante formulada, pero me llamó atención este divorcio que notaste o un cierto alejamiento entre la izquierda oficial en Chile y los varios sectores populares que protagonizaron, ¿no?, la revuelta, como queda dicho. Y me pregunto si, bueno, dos preguntas realmente, ¿no? Primera pregunta, si había algunas partes de la Constitución específicamente, ¿no?, que sirvió para distanciar como estos sectores populares y llevarlos, ¿no?, a oponer la promulgación de la nueva Constitución. Y segunda, ¿no?, más ampliamente, hay varios aspectos de esta distancia, ¿no?, este alejamiento entre la izquierda oficial y estos sectores populares que han sido como un objeto de análisis o de cambio o de debate dentro de la izquierda, ¿no? No solo desde la erupción del estallido, sino también desde hace años, ¿no? Me imagino que la izquierda es como es un grupo vibrante, ¿no? Un grupo que sigue teniendo debates, ¿no?, sobre los dos factores de inclusión y exclusión de los sectores populares. Y me confunde cómo es posible, ¿no?, que tanta gente votaron, ¿no?, por abolir esta Constitución chilena sin tener una idea adecuada o suficiente, ¿no?, para poner algo en su plazo. Gracias una vez más. Gracias, Jody. A ver, quisiera hacer una aclaración cuando hablo de las izquierdas. Tú señalas la izquierda oficial, me imagino que estás diciendo con eso los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista o los partidos de la nueva izquierda. Pero también hay una izquierda que tenía como una izquierda social, por decir, de movimientos sociales, que es gente de izquierda, aunque no esté en partidos, pero es gente que en muchos casos proviene de los partidos tradicionales y derivó al ambientalismo, al feminismo, a luchas territoriales, pero mirado en conjunto somos más o menos lo mismo. Pero había una hipótesis de que la izquierda social, es decir, la izquierda no partidaria, representaba mejor los intereses populares que las izquierdas oficiales, que las izquierdas partidarias. Bueno, creo que con este proceso queda completamente demostrado que no,
que ninguna izquierda, ni en su versión ambientalista, territorial, feminista o partidaria, está de manera suficiente anclada en la experiencia de las masas populares en Chile. Creo que eso fue un golpe duro para todas las izquierdas. Y es algo sobre lo que hay que reflexionar. Elementos de la nueva constitución que generaron rechazo popular, sí, bastantes. Todos los elementos que apuntaban a lo que llamamos, ¿cierto?, un Estado social y democrático, es decir, de sistemas universales de derechos en salud, en educación, y que implicaran formas colectivas de resolución de problemas sociales, generaron mucha resistencia en la población. Y aquí me parece que nosotros no supimos calibrar bien que en Chile no hay casi ninguna experiencia, digo casi, porque la vacuna contra el COVID fue prácticamente la única experiencia de una política social universal, es decir, donde no intervenía el dinero, que no estaba mediada por el dinero. Todo lo demás está mediado, está mercantilizado, es decir, si tú tienes dinero puedes acceder a una mejor educación, a un mejor sistema de salud que si no lo tienes. Cuando nosotros predicábamos el Estado social de derecho, la idea de derechos universales, para muchas personas era una entelequia, una abstracción, una experiencia completamente ajena. Y fue sentida incluso como una amenaza. Pongo solo dos ejemplos. Cuando hablábamos de que con la nueva constitución íbamos a tener un sistema nacional de salud pública para todos, la primera reacción era pensar, entonces el sistema público va a colapsar más todavía, más colapsado de lo que ya está, va a estar por culpa de que ahora todo el mundo va a tener que utilizar el sistema público. Y lo otro que fue brutal es el tema de las jubilaciones. En Chile tenemos un sistema de ahorro individual. La consigna, una de las consignas que tiene mayor respaldo popular es: con mi plata, no. Mi plata es mía, mi dinero es mío. Es decir, una resistencia enorme a un sistema de reparto, por ejemplo, o a elementos de solidaridad social en el sistema jubilatorio. Bueno, eso generó, pero también una resistencia popular, pero muy fuerte, o sea, que te toquen tu ahorro individual, aunque no te alcance para nada, pero es tuyo. Entonces, esos elementos no estaban en la Constitución y generaron un rechazo, pero que no supimos, en su momento, no supimos ver la consecuencia que esto iba a tener. Nunca calibramos bien que esto iba a ser devastador. Mucha gente pensaba que esto era una manipulación de la derecha, y bueno, en parte lo es, pero tiene esta defensa de la propiedad individual tiene un arraigo popular muy fuerte, y no es extraño que lo tenga, porque no conocemos otra manera de organizar la vida social y la vida colectiva. Y habría que ir de a poco, al parecer, demostrando que es posible organizar las cosas de otra manera y que funciona bien y que no es una amenaza para nadie, sino que podría incluso ser mejor que lo que tenemos ahora. Pero bueno, son reflexiones después de la derrota. Y lo otro, los debates sobre los sectores populares, a mí me parece que por más de que la izquierda tiene una producción intelectual importante sobre el campo popular, esta derrota nos muestra que algo ocurre entre el poder describir el fenómeno y el poder desarrollar una táctica política para ese campo popular. Llevamos décadas diciendo que el neoliberalismo tiene un impacto en la subjetividad popular, llevamos décadas estudiando las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías sociales, y eso no se tradujo en una capacidad política
de elaborar una táctica para ese campo popular que se supone conocemos. Hay ahí una distancia, parece, entre el conocimiento que hemos generado y nuestra capacidad de interpretar y de dar una respuesta que haga algo de sentido a esas mayorías populares. En este momento los sectores que le están hablando pasa en todo el mundo, ¿cierto? En Estados Unidos también, que le hablan con mayor eficacia a esas franjas sociales son los populismos de derecha. Gracias, Verena. Estamos llegando a la hora de clausura de este evento, pero como empezamos un poco tarde, me gustaría preguntarte si está bien si Sí. continuamos algunos minutos más. Por mi parte, todo bien. Okay, muy bien. Y disculpe, my apologies to everyone that we had that delay. And thank you so much for sticking around and being patient with us. I see Jody was asking in the chat. Jody, I don't know if you wanted to follow up. Yeah, I mean, I could. It was just, tenía una pregunta a Pierina, si se trata de organizar como una clase de un partido de democracia social, no algo más centralista que la izquierda anterior, sino más capaz de incluir y reformular los principios básicos, ¿no? de la izquierda, para estar más en conforme con la diversidad y heterogeneidad de los varios movimientos que han compuesto, ¿no? Ese último movimiento. Creo que es una tarea en la que estamos muy retrasados. Si bien se ha avanzado en Chile, en este momento hay un gobierno progresista. Eso lo podríamos discutir en otro foro, sus límites, sus contornos, sus desfiguraciones, pero me parece también que estamos ante un proceso de formación de una nueva clase trabajadora que se va a dar sus propias organizaciones y que se va a dar su propia representación política. Pero eso toma tiempo. Es decir, pongo el ejemplo hacia atrás, ahora que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado. Para que fuera posible un gobierno de Salvador Allende, transcurrieron cerca de 80 años de luchas obreras y de fracasos reiterados, ¿cierto? De huelgas aplastadas, de elecciones que se perdieron. El movimiento obrero moderno en Chile tiene sus orígenes hacia finales del siglo XIX y empezaron a formarse partidos políticos obreros, organizaciones obreras. Nos parece que acá puede ocurrir algo similar, que esta nueva clase trabajadora, nómade, precaria, etcétera, se organice y cree su propia representación política. Pero eso, si es que yo creo que algo así está ocurriendo, pero tiene una temporalidad larga, mucho más larga de la que quisiéramos, pero me parece que ese proceso está en curso. Después de la revuelta han surgido organizaciones populares, pero están en un estado como embrionario. Y por mientras, lo que tenemos es la izquierda existente, en movimientos sociales, en partidos políticos, que sí podrían hacer, yo creo que lo estamos intentando, un esfuerzo más grande por conectar con ese 50% del electorado que no votaba, que votó rechazo, pero que antes no votó por la derecha y tampoco por nosotros, no votó por nadie. Es decir, hay ahí un terreno a disputar. Pero hay que saber hablarle a gente que valora la propiedad individual, que son cuentapropistas, emprendedores,
pequeños empresarios. Hay que salir de la zona de comodidad. Pero en eso estamos intentando. Muy bien. Troy, tú sigues en la cola de preguntas. You're next. Te toca. Bueno, puedo preguntar, pero no quiero tomar tanto tiempo. Mencionaste varias veces una propuesta de una constitución feminista. Y bueno, quería que tocas ese tema, no solamente en la cuestión de representación, pero también la cuestión del contenido, ¿no? Porque son cuestiones distintas. Y, A ver, decir que también es una paradoja que una constitución feminista muy avanzada en los derechos que consagraba fue rechazada también por las mujeres, ¿no? Ahora, probablemente fue porque el peso de otros factores llevaron a muchas mujeres a tomar la decisión de rechazar, lo que no significa que no suscriban a la agenda de derechos. Eso yo creo que no tiene, son razonamientos que por supuesto la derecha usa contra nosotros, pero que no tienen mucha lógica. Pero la Constitución, me parece que la dimensión feminista de la Constitución estuvo radicada en la sección de derechos fundamentales, estableciendo no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino el reconocimiento al trabajo de cuidado, al trabajo doméstico y de cuidado, que es una agenda feminista, y también el derecho a una vida libre de violencia de género. Eran elementos que estaban ahí elevados a rango constitucional para dar el mandato al Estado de que tienen el deber de generar las políticas necesarias para asegurar una vida libre de violencia, para asegurar el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y para asegurar los derechos sexuales y reproductivos. Esa es una dimensión feminista muy clara en la Constitución, y la otra tiene que ver con un concepto de democracia distinto, un concepto que se llamó en la Constitución democracia paritaria, que es el estándar de que todos los órganos del Estado a todo nivel se les exija paridad de género. Y eso, que puede parecer algo simplemente cuantitativo, es una alteración importante en las relaciones de poder y habría generado, digamos, un cambio y también una exigencia muy alta a los órganos del Estado, pero también a los partidos políticos, que son quienes rellenan esos órganos del Estado. Así que esa era una otra dimensión importante de la propuesta, y me gustaría señalar que para que esas propuestas quedaran escritas en el borrador de la nueva Constitución, tuvieron que pasar una exigencia muy alta, que era concitar los 2/3 de apoyo de los asambleístas. Es decir, que fueron propuestas que concitaron el apoyo mayoritario de quienes componían esa asamblea, y que muestra que el movimiento feminista al interior del proceso constituyente tuvo una incidencia muy alta, como no la había tenido en otros procesos políticos. Eso. Ahora, la gran pregunta que nos queda es que efectivamente esta agenda feminista tiene un arraigo importante en franjas sociales de mujeres en Chile, pero yo me haría la pregunta si por los límites sociales de esa adhesión, nos da la impresión de que hacia el campo popular es más débil la adhesión a la agenda feminista, hacia mujeres del campo popular. Pero es una hipótesis que no tiene comprobación empírica, pero sí da la impresión de que allí hay también una distancia.